Subject for today is the end times. Nuestro tema para hoy son los últimos tiempos. When we study God's word, Cuando estudiamos la palabra de Dios, we see that there is prophecy vemos que hay profecía, in order that we can understand what will happen in the last days. con el fin de que podamos entender lo que va a pasar en los últimos días. When we talk about the last days, Cuando hablamos sobre los últimos días, we're speaking about a transition. estamos hablando de una transición Out of this world, una transición fuera de este mundo, that's a good thing, lo cual es algo bueno, and into the kingdom of God. hacia el reino de Dios. Now, this is the reason why Messiah came. Esta es la razón por la cual vino el Mesías, This is why he shed his blood, y por esto Él derramó su sangre, to take us out of this world para sacarnos de este mundo and place us into his kingdom. y establecernos en su reino. I want to begin with a verse from the Old Testament. Quiero empezar con un versículo del Antiguo Testamento. We're going to be in Daniel chapter 8, Vamos a estar leyendo Daniel capítulo 8, but in order to understand what Daniel is teaching, pero con el objetivo de entender lo que Daniel está enseñando, we need to remember 1 Thessalonians chapter 5 and verse 1. debemos recordar del Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. It says in that verse, Dice ese versículo, Paul is speaking. Pablo hablando, He says, concerning the times and the seasons, dice, en cuanto a los tiempos y las temporadas, you have no need that I write to you. ustedes no necesitan que yo les escriba. Now, why would Paul say that? ¿Por qué Pablo diría eso? He's speaking about two distinct periods of time. Está hablando sobre dos tiempos distintos, Times and seasons. tiempos y temporadas. Well, what we're going to find out today Lo que vamos a descubrir el día de hoy, from Daniel chapter 8, de Daniel capítulo 8, there are these two distinct time periods. es que existen estos diferentes espacios de tiempo. Look with me to chapter 8 of Daniel, Vamos al capítulo 8 de Daniel, and we need to remember what the name Daniel means. y es importante recordar el significado original del nombre de Daniel. It means God is my judge. Significa Dios es mi juez. This is something that we always need to remember. Esto es algo que siempre debemos recordar, Every day of our life. cada día de nuestra vida. We're not here to please men, No estamos aquí para complacer al hombre, but we're here to please God. estamos aquí para complacer a Dios. Let's begin Daniel chapter 8 and verse 1. Daniel 8, verso 1. In the third year of the kingdom of Belshazzar the king, En el tercer año del reinado del rey Belsasar, a vision appeared unto me. me apareció una visión a mí. Who's speaking? ¿Quién habla? Says, I, Daniel. Dice yo, Daniel. And this was after the first vision that appeared to me. Y esto fue después de la primera visión que ya me había aparecido antes. When he speaks of this first vision, Cuando habla de esta primera visión, he's speaking about what he saw in Daniel chapter 7. él está hablando de lo que vio en Daniel capítulo 7. Now let's pause for a moment Hagamos una pausa and understand something about the book of Daniel. para entender algo sobre el libro de Daniel. In the first 6 chapters, Los primeros 6 we capítulos, could say the first half of the book, lo cual es la primera mitad del libro, we learn about principles, aprendemos de principios, how we should order our life. cómo debemos ordenar nuestra vida. But then in the second half of the book of Daniel, Pero luego en la segunda parte o la mitad del libro de Daniel, we learn about prophetic events. hablamos de eventos proféticos. And these principles need to be lived out during the end times. Y estos principios necesitan ser puestos en práctica en estos últimos tiempos. Look now to verse 2. Veamos el verso 2. Over and over, there's an emphasis on this vision. Una y otra vez vamos a ver un énfasis en esto de la visión. He says, I looked at the vision, Dice, vi en visión, and when it came about that I was looking, y cuando la vi, I was in Shushan, the capital, yo estaba en Susa, que es la capital, which is in the province of Elam. que queda en la provincia de Elam. I was looking at the vision. Estaba viendo en la visión. Now, are you hearing the same thing over and over? Ahora, ¿se dan cuenta que se escucha lo mismo una y otra vez? Daniel is studying and watching this vision. Daniel está estudiando, analizando esta visión. That word vision appears numerous times. La palabra visión se repite muchas veces It's to tell us that this vision has great significance. para decirnos la importancia que tiene esta visión. He says he was in the province of Elam. Dice que estaba en la provincia de Elam, I was looking at this vision, viendo esta visión,
and I was by the river y él Ulai. estaba junto al río Ulai. Now, this river is important. Este río es importante. It tells us what Daniel was doing. Nos dice lo que Daniel estaba haciendo. You might remember in the book of Acts in chapter 16, Tal vez recuerdes en el libro de Hechos, capítulo 16, Paul was in a city Pablo estaba en una ciudad and he left that city y se fue de esa ciudad because it was full of idolatry. porque estaba llena de idolatría. And he went out to a place that was appropriate for prayer. Y luego se fue a un lugar que era más apropiado para la oración. Now, in Christianity, we make a distinction between prayer and worship. En el cristianismo hacemos una distinción entre lo que es orar y adorar. But from a Jewish point of view, Pero en la perspectiva judía, when we say we're going to pray, cuando yo digo voy a orar, it comes to us within a context of worship. eso se envuelve en un contexto de adoración. So, what was Daniel doing by this river? Así que, ¿qué estaba haciendo Daniel junto a este río? He was worshiping God. Estaba adorando a Dios. Look now to verse 3. Pasemos al verso 3. We have an important idiom in Hebrew. Tenemos un modismo interesante en hebreo. When the scripture says, I lifted up my eyes, Cuando la escritura diga alcé mis ojos, he's speaking about prayer. quiere decir que oré. He says, I lifted up my eyes, Entonces él dice, alcé los ojos and I looked, y miré, and behold, one ram. y he aquí un carnero. Now, this is a beast. Esta es una bestia. We need to remember that we're dealing with prophecy. Y debemos recordar que estamos hablando de profecía. And when we come across prophecy, that word beast, Cuando en profecía se habla de bestias, we're talking about an empire. estamos hablando de imperios. This ram is an empire. Este carnero representa un imperio. So he looked at this one ram, Así que él mira a este carnero and it was standing before the river. que estaba delante del río de pie. Now, when we look at it in the original language, Cuando lo miramos en el hebreo original, this word for standing is emphasized. esta palabra para estar en pie allí está enfatizada. It's important what it's doing. Es importante lo que él está haciendo. And then it says, to this ram it had horns. Y luego dice que este carnero tenía cuernos. And we find that one of its horns was higher than the other. Y se dice que uno de los cuernos era más alto que el otro. And the tallest one came up at the end. Y el cuerno más alto vino después. So we see that this empire that we're talking about, Así que vemos que este imperio del cual estamos hablando, we're going to be told later on vamos a ver más adelante, two important clues. dos claves importantes. The first clue is that this vision La primera clave es que esta visión is not for Daniel's time. no era para el tiempo de Daniel. The second thing we're going to Y see lo segundo que vamos a ver, is that this vision is specifically for the end times. que era una visión específica para los tiempos finales, los últimos días. Later on in this chapter, Más adelante en este capítulo, we're going to find that Daniel tells us 3 times vamos a descubrir que Daniel nos dice 3 veces that this vision isn't for his days, que esta visión no es para sus días, but for the time of the end. sino para el tiempo del fin. This is very problematic Y esto es algo muy problemático, because most people look at this chapter porque muchas personas, la mayoría ve este capítulo and they interpret it as already being fulfilled. e interpretan que ya esto se cumplió. There's a verse of scripture, Hay un versículo en la escritura, we'll come to it in a few minutes, del cual veremos en unos minutos, that people look at it and say, this is in the past. que la gente lo mira y dice, esto pasó ya, But I want you to understand, pero quiero que entiendan we'll see it when we get to verses 17 and following, que cuando lleguemos al versículo 17 en adelante veremos that this prophecy is specifically for the end que time. es una profecía específica para los últimos días. Look now to verse 4. Avancemos al verso 4. The emphasis was on this ram, El énfasis está en este momento sobre el carnero, this empire. este imperio. Verse 4. Verso 4. I looked at the ram, Vi al carnero. and what does your Bible and your language say that it was doing? ¿Qué dice tu Biblia en tu idioma que estaba haciendo él? Dice que estaba hería con los cuernos al poniente. He was hurting to his rival with his horns. What the Hebrew word means, Lo que en hebreo realmente dice it describes a certain activity. es que describe cierta actividad. When an animal does this, Cuando un animal hace esto, con los pies, con las patas, it means it's getting ready to attack. significa prepararse para atacar. It shows that this animal is angry, Demuestra la ira que tiene este animal. that it is not like what's going on in the rest of the world.
que no es como lo que está pasando en el resto del mundo, que no And le it- gusta lo que está pasando en el resto del mundo. And it wants to bring about a Y change. quiere traer un cambio, porque no le gusta lo que está pasando, él quiere traer un cambio. Now, again, let's pause for a moment. Vamos a hacer otra pausa nuevamente. We need to agree with what our Lord and Savior taught. Debemos estar de acuerdo con lo que nuestro Señor y Salvador enseñó. Whenever we speak about the last days, Siempre que hablamos de los últimos días, we see that it is a time of instability. vemos que son tiempos de inestabilidad. The Bible speaks of birth pains. La Biblia habla de los dolores de parto. Now, these birth pains bring a change. Estos dolores de parto producen un cambio. There's going to be wars. Habrán guerras. First, we find that this war or conflict is going to be between ethnic groups. Y lo primero que vemos es que estos conflictos van a ser entre grupos étnicos. Then it will be among kingdoms or nations. Y luego será entre naciones o reinos. There will be earthquakes. Habrán terremotos, There will be disease. enfermedades, There will be famines. hambrunas. And all of this is for one purpose. Y todo esto tiene un propósito, That there will be great instability in the world. que haya una gran inestabilidad en todo el mundo. Now, instability brings about political change. Y la inestabilidad da como resultado cambios políticos. This is what's happening in the end times. Esto es lo que estará sucediendo en los últimos tiempos. There is going to be great political change. Vendrán grandes cambios políticos. And it's going to begin with this one empire, Y eso empezará todo con este único imperio, which is going to be a source of great instability. que será una fuente de gran inestabilidad. Look again at verse 4. Veamos nuevamente el versículo 4. Daniel is speaking. Daniel hablando, I was looking at the ram. vi al carnero It was getting ready to attack que se estaba preparando para atacar towards the west, hacia el occidente, towards the north, hacia el norte, towards the south. hacia el sur. And notice what it says. Y noten lo que dice. All the other beasts, Todas las demás bestias, in other words, all the other nations, en otras palabras, todas las demás naciones, it says that they were not able to do something. dicen que no eran capaces de hacer algo, They were not able to stand against it. no eran capaces de enfrentársele. And then look at the end of verse 4. Y miren al final del versículo 4. It says that there was no helper for them. Dice que no había nadie quien los pudiese ayudar. Meaning there was a sense of hopelessness in the world. Esto hace ver que había un sentimiento de desesperanza en el mundo. And then notice how verse 4 concludes. Noten cómo concluye el verso 4. This empire did as it wanted, Este imperio hacía tal como le provocaba and it became great. y se engrandecía. So we see that this empire was ministering hopelessness. Así que vemos que este imperio lo que ministraba era desesperanza. No one was able to stand against it. Nadie era capaz de enfrentársele. But notice the next verse. Pero fíjense el siguiente verso. In verse 5, there's a change. Hay un cambio en el versículo 5. And when you look at this verse carefully, Cuando lo ves con cuidado, this change comes suddenly. este cambio fue de repente, It comes without any expectation. sin que nadie lo esperara. The world is hopeless. El mundo está sin esperanza, The world is full of instability. lleno de inestabilidad. But look at verse 5. Pero mira el verso 5. And I was trying to understand, Yo intentaba entender, and then we have a very important y word. luego viene una palabra muy importante. In Hebrew, it is the word hine. En hebreo es la palabra hinei, It means behold. que significa he aquí. Whenever that word appears, Siempre que veas esa palabra, it's found frequently in the Old Testament, que se encuentra con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, but it's also in the New Testament. pero también está en el Nuevo Testamento. It tells the reader to pay Le attention. dice al lector, presta atención, Something significant is about to happen. algo importante va a ocurrir. And what is that? ¿Qué será? Look at verse 5. Versículo 5. I was trying to understand, Intentaba entender, and behold, a shaggy goat came. y he aquí un macho cabrío venía. And then we have an important clue. Y luego viene una clave importante. This goat, which represents the Antichrist empire, Este macho cabrío que representa el imperio del anticristo came out of the west. salió del occidente. Now, if you're a good student of the Bible, Si eres un buen estudiante de la Biblia, we find that direction is important. sabrás que las direcciones son importantes. When we're talking about the east, Cuando hablamos del oriente o del este, it's east of Jerusalem. es el este o el oriente de Jerusalén. When we're talking about the west, Cuando hablamos del occidente, it's west
of Es el Jerusalem. oeste o occidente de Jerusalén. We're going to learn more about this later on. Y aprenderemos más de esto más adelante. So behold, there was this shaggy goat. Así que aquí estaba este macho cabrío It came out of the west que venía del occidente and upon the face of the earth. y sobre la faz de la tierra. Now it's going to be traveling, Va a estar viajando and we're told something unique about y it. se nos dice algo muy especial. As it travels, Al viajar, what's the next thing it says? ¿qué es lo siguiente que dice? It does not touch the earth. Dice que no tocaba la tierra. What does that mean? ¿Qué significa eso? Obviously, going back 2,500 years, Obviamente, 2500 años atrás there was no planes. no existían los aviones. This is the way the Bible tells Esta us es la Biblia como la manera como la Biblia nos dice about this second empire, sobre el segundo imperio, that there's something supernatural, que era algo sobrenatural, something not normal about it. que algo que no era normal estaba en él. Now, if you remember Daniel chapter 7, Si se recuerdan el capítulo 7 de Daniel, that last beast that's going to come up la última bestia que emergería is unique. It's different than all the other empires. es única y distinta a todos los demás imperios. We'll learn more about this empire in a moment. Y aprenderemos más de esto en un momento. So we find that concerning this empire, Así que descubrimos que en cuanto a este imperio, there's something supernatural about it. había algo sobrenatural. And then notice the end of verse Y 5. noten al final del verso 5. This goat had a horn in its front Este macho cabrío tenía un cuerno en su frente, between its eyes. entre sus ojos. Look now to verse 6. Verso 6. And it came unto the ram, Y vino hasta el carnero, the ram that had these horns. aquel que tenía dos cuernos. And when I looked at it, I was standing by the river. Y cuando lo miré, estaba por el río, al lado del río. Now, if you're paying good attention, Si estás prestando atención, there's an emphasis on the river. hay un énfasis en el río. Why is that being told to us? ¿Por qué se nos dice esto? Because in the midst of all of this vision that he's receiving, Porque en medio de toda esta visión que él está recibiendo, it's within a context of worship. vemos un contexto de adoración. See, when we worship God, Cuando adoramos a Dios, God will speak to us. Dios nos va a hablar, He will communicate with us. se comunicará con nosotros, He will give us His wisdom. nos dará su sabiduría. So he's standing by the river, Así que él está de pie junto al río and it says that this empire ran at this ram y dice que este imperio corrió hacia el carnero with the power of anger. con el poder de la ira. Now, when you're very angry, Cuando tú tienes mucha ira, mucho enojo, you can have greater power. vas a tener más fuerza, más poder. Now, what's being told here? ¿Qué se nos está diciendo aquí? Well, this ram brings about great instability, Este carnero trae mucha inestabilidad, brings about hopelessness, trae desesperanza, but the goat wants to change that. pero el macho cabrío quiere cambiar eso He wants to bring about y stability, quiere producir estabilidad, and he wants all people to worship him. de manera que todos los pueblos lo adoren a él. Now, remember what Christ taught. Recuerden lo que dijo Cristo. As we approach the last days, Al acercarnos a los últimos días, he is going to do something. Él hará algo. He is going to separate the sheep from the Él goats. separará las ovejas de las cabras. Now, it's not by accident that this final empire No es por accidente que este último imperio is called the goat. se ha llamado la cabra o el macho cabrío. There is going to be a group of people Habrá un grupo de personas that belong to the que le Antichrist, pertenecen al anticristo and they're going to belong to this goat y empire. pertenecerán a este imperio de la cabra. Look now to verse 7. Verso 7. Daniel is still speaking. Daniel hablando, I was looking at him, yo lo estaba viendo, this goat, este macho cabrío, as it was drawing near to the ram. al acercarse al carnero. And notice that he had a great anger Y noten, for him. noten que tiene mucha ira. And this goat struck the ram Y la cabra golpeó al carnero and broke off his two horns. y le rompió los dos cuernos. And there was no longer any power to the ram Y ya no tenía más fuerza el carnero to stand before the goat. para mantenerse en pie delante del macho cabrío. And what was this goat able to do? ¿Y qué fue capaz de hacer este macho cabrío? He was able to cast down to the ground this ram Fue capaz de derribar al carnero a la tierra and to trample him. y pisotearlo. And then notice the last part of our verse. Y noten la última parte del verso.
We've read this earlier. Lo leímos antes. There was not any savior for the ram from his hand. Ya no había quien salvara al carnero de su mano. Now, there's a principle being taught. Aquí se nos enseña un principio. Messiah taught it as well. El Mesías también lo enseñó. The measure that you use Con la medida que tú utilices will be measured back to you. para medir a otros, serás medido también. This ram did not give any hope, Este carnero no le daba esperanzas a nadie. and now this ram is likewise in a position of Y de esa hopelessness. misma manera ahora ya está sin esperanza el The carnero. goat broke the ram. El macho cabrío rompió, al carnero lo quebró. Now let's go to verse 8. Verso 8. In verse 8, there's a change. En el verso 8 hay un cambio. Where we were focusing upon the ram, Cuando nos estábamos enfocando en el carnero, now we're not. ya no más. All of our attention should be given to the goat. Toda la atención va a ser enfocada ahora en el macho cabrío. Look at verse 8. Verso 8. And this goat, it was exceedingly powerful, Este macho cabrío se engrandeció poderosamente, and it rose up, se levantó, and then we have a very interesting expression. y luego tenemos una expresión muy interesante. Don't know how it's translated in your Bible, No sé cómo la traduce tu Biblia. but it says unto exceedingly. Dice hasta lo excesivo, hasta el exceso. Now, this word for exceedingly Esta palabra para exceso, excesivamente, is a word that speaks of that which is supernatural. es una palabra que tiene que ver con algo sobrenatural. What Daniel is telling you and me, the reader, Lo que Daniel nos dice a los lectores is that this goat, es que esta cabra, this future empire, este futuro imperio, is unique, es algo único, especial, it is very powerful, muy poderoso and it is supernatural in its origin. y es de un origen sobrenatural. But what's going to happen? ¿Pero qué ocurrirá? Well, pay close attention to the end of verse 8. Presten mucha atención al final del verso 8. And its larger horn was broken. Y su cuerno más grande fue quebrado. Now, many Bible scholars misinterpret this. Muchos eruditos interpretan incorrectamente esto. They say that this 8th chapter Dicen que este capítulo 8 is about the past. es sobre el pasado. It's about one particular leader. Es de un líder en particular. And they speak about a man that was called Antiochus Epiphanes. Y hablan se refiere a Antíoco Epífanes. When Alexander the Great died, Cuando murió Alejandro Magno, there were 4 other leaders that came up. 4 líderes surgieron. And the one that was most powerful Y el más poderoso de ellos was this man called Antiochus Epiphanes. fue este hombre llamado Antíoco Epífanes. This is not what this prophecy is about. Esta profecía no tiene nada que ver con él. Something else is being taught here. Algo más se está enseñando aquí. As I said, we'll see in a few minutes. Como dije, lo veremos en unos minutos, This prophecy has nothing to do with the time of Daniel. que esta profecía no tiene nada que ver con el tiempo de Daniel. We are going to be taught 3 times Se nos dirá 3 veces that this prophecy is for the end que times. esta profecía es para el fin de los tiempos. So look again at verse 8. Volvamos al verso 8. It says that this large horn was broken off, Dice que aquel gran cuerno fue quebrado and we find it came up in the front part of this goat's head y que de la parte frontal de la cabeza de esta cabra were 4 others. salieron otros 4. And notice how verse 8 ends. Y noten cómo termina el verso 8. It says that it spread out to the 4 winds of heaven. Dice que se difundieron por los 4 vientos de los cielos. Now, if you're a good student of numbers in the Bible, Si eres un buen estudiante sobre los números en la Biblia, the number 4 is a global number. el número 4 es un número global, It mundial. speaks about the world. Habla sobre el mundo entero. And what are we being told here? ¿Qué se nos ha venido diciendo aquí? We're not looking into history, No estamos viendo la historia, but this all has future implications. sino que todo esto habla de implicaciones futuras. What it's telling us is something very different. Lo que se nos dice es algo muy diferente. It tells us that this goat empire Nos dice que este imperio de la cabra is going to spread out throughout the world. se difundirá por todo el mundo. And when we look, for example, at Revelation chapter 13, Y cuando miramos, por ejemplo, Apocalipsis 13, there's 2 beasts mentioned in this chapter. se mencionan 2 bestias en ese capítulo. One comes out of the sea, Una que emerge del mar
What does that mean? ¿Qué significa eso? The sea is never still. El mar nunca está quieto, It's always moving. siempre se está moviendo. The sea prophetically represents turbulence Proféticamente el mar representa turbulencias, or instability. inestabilidad. So this first empire, Así que este primer imperio, which relates to the Antichrist, que se relaciona con el anticristo, is going to come up from instability. emergerá de la inestabilidad. This is what we're seeing that the ram brings about. Y esto es lo que estamos viendo en relación con el carnero. But the second beast that's mentioned in Revelation 13, Pero la segunda bestia de Apocalipsis 13, that has horns like a lamb, que tiene cuernos como de un cordero but speaks like a dragon, y que habla como dragón, this second one is the Antichrist himself. el segundo es el anticristo mismo. After things are stabilized, Después que las cosas estén estables, the Antichrist will reveal himself. el anticristo se revelará a sí mismo. And what are we told in Revelation ¿Y 13? qué se nos dice en Apocalipsis 13? That Antichrist empire Que ese imperio del anticristo is going to rule over every nation, every people, every language, every tribe. gobernará sobre toda lengua, pueblo, tribu y nación. This is what's being expressed at the end of verse 8. Y es lo que se nos expresa al final del verso 8, When it speaks about the four winds of the heavens. cuando habla de los cuatro vientos del cielo. It's talking about it spreading out throughout the world. Está hablando de esa difuminación global. Now let's look at verse 9. Ahora veamos el verso 9. And it's speaking about one of these horns, Y habla de uno de los cuernos that it comes out from it, que salió de él and it's small. y que era pequeño. But there's going to be a change. Pero habrá un cambio. It begins in a very insignificant way, Comenzó de una manera muy insignificante, but it grows even to the more, pero creció mucho, mucho and it spreads out to the south, y se difundió hacia el sur, to the east, hacia el oriente and to what's called the beautiful land. y hacia lo que se llama la tierra hermosa. That land beautiful refers to Israel. Esta tierra hermosa se refiere a Israel. What we're being taught is this, Lo que se nos enseña es esto, that this Antichrist empire que este imperio del anticristo will move against Israel. se moverá en contra de Israel. Why is that? ¿Por qué razón? Well, the Antichrist knows something. El anticristo sabe algo. He knows that Israel is extremely important in God's prophetic future. Él sabe que Israel es extremadamente importante en el futuro profético de Dios. Now, if you are one in the Spirit, Si ustedes son uno en el espíritu, you're going to agree with God. estarán de acuerdo con Dios And you are going to desire the kingdom of y God. desearán la venida del reino de Dios. When we look at this world Cuando miramos este mundo and all the problems, y en todos los problemas and it's only going to get much worse, y que todo va peor y peor, I'm excited about this end times. yo estoy emocionado con la cercanía de los últimos tiempos. I'm looking forward to this Estoy transition. esperando esa transición que llegue. I'm ready to leave this world. Estoy listo para irme de este mundo. And all the crime, Y todo el crimen, all the disease, toda la enfermedad, all the problems, todos los problemas, all the injustice, toda la injusticia, and enter into the kingdom of God. dejar todo eso para entrar al reino de Dios. This is what we should want. Y esto es lo que todos deberíamos desear. But notice what it says. Pero noten lo que dice aquí. There's this small horn. Hay un pequeño cuerno It is going to go forth. que saldrá, It is going to grow que greatly. crecerá grandemente It's going to spread to the south, to the east, and to Israel. en sentido hacia el sur, hacia el oriente y hacia Israel. But notice something else. Y noten algo más. In verse 10, En el verso 10 we're being taught something more. se nos dice algo más. What is the objective of this goat? ¿Cuál es el objetivo de esta cabra? To fight against God. Luchar contra Dios. Look at verse 10. Verso 10. And it says, he grew unto the army of heaven. Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo And he cast down towards the ground y echó por el suelo from the army, del ejército, from the stars. de las estrellas. Who are we speaking about? ¿De quién estamos hablando? Well, most Bible says we're talking about angels. La mayoría de las Biblias dicen que estamos hablando de ángeles. And we know that 1/3 of the angels left their position of faithfulness in order to join with Lucifer. Y sabemos que 1/3 de los ángeles dejó su posición celestial para unirse con Lucifer. And what did this enemy do? ¿Qué hizo este Look at enemigo? the end of verse 10. Veamos el final del verso 10. He trampled upon them. Los pisoteó. And verse 11. Verso 11. This was not satisfying to him.
Esto no lo satisfizo, Because notice what it says. porque noten lo que dice. He went all the way to the captain of the army. Él incluso llegó hasta el capitán del ejército, He exalted himself, se exaltó a sí mismo and it says that he cast down the daily sacrifice. y dice que él detuvo el sacrificio diario He cast down the place of his sanctuary. y el lugar de su santuario fue echado por tierra. What is being taught here? ¿Qué se nos está diciendo aquí? Just one thing. Solo una cosa. He hates the worship of God. Él odia la adoración a Dios. When we look at the Antichrist empire, Cuando vemos el imperio del anticristo, we find that it's a beast. descubrimos que es una bestia, It has 7 heads, tiene 7 cabezas, but we're also told something else. pero también se nos dice algo más, That a great harlot sits upon this beast. que la gran ramera se sienta sobre esta bestia. Again, we need to understand prophecy. Debemos entender profecía. When the Bible speaks of harlotry, Cuando la Biblia habla de prostitución, what's it speaking about? ¿de qué está hablando? Idolatry. Idolatría. When we look at the Antichrist empire, Cuando vemos el imperio del anticristo, it's not about Islam no se trata del Islam or any other ni religion. de ninguna otra religión. It's about idolatry. Se trata de idolatría. What do you know about idolatry? ¿Qué sabes tú de idolatría? Why do people fall into ¿Por idolatry? qué la gente cae en la idolatría? Because they want something Porque quieren algo that God will never give to que them. Dios jamás le dará. So they turn to other gods. Así que se busca otros dioses. The spirit or the character of idolatry El espíritu o el carácter de la idolatría is always about self. se trata de uno mismo, del egoísmo. That's what Satan is like. Y de eso se trata Satanás. He's only thinking of himself. Él siempre piensa en sí mismo. And he's so committed to his desires Está muy comprometido con sus propios deseos, that he'll lie, por lo cual mentirá, he will cheat, engañará and ultimately he will turn against his followers. en última instancia se volverá en contra de sus propios seguidores. Why? ¿Por qué? What is the character of Satan? ¿Cuál es el carácter de Satanás? He loves sorrow, sadness, and suffering. Él ama hacer sufrir, hacer lamentar, él ama la tristeza. What does God love? ¿Qué ama Dios? What is God's objective? ¿Cuál es el objetivo de Dios? He wants to bless his people. Él quiere bendecir al pueblo. He wants us to have an exceedingly good life. Quiere que nosotros tengamos una vida excesivamente buena. A life that's always increasing. Una vida que siempre esté prosperando, creciendo. Now, that word increasing Esa palabra crecer is a word of abundance. es una palabra que habla de abundancia. And we're not talking about an abundance of wealth, Y no estoy hablando de abundancia de riquezas, but an abundance of righteousness and holiness. sino de abundancia de santidad y de rectitud y justicia. Where when people look at Christ's followers, Donde cuando la gente ve a los seguidores de Cristo, what do they see? ¿qué vean qué? They see the character of God. Que vean el carácter de Dios. That's why we were created. Para eso fuimos creados. What does the Bible say in Genesis 1:27? ¿Qué dice la Biblia en Génesis 1:27? We were created in the image of God. Fuimos creados a imagen de Dios. Doesn't mean that we look like God. No significa que nos parezcamos físicamente a Él. That word for image, Esa palabra imagen, the Hebrew word salem, la palabra hebrea Salem, means to reflect. significa reflejar. We're called to reflect, to demonstrate the character of Somos God. llamados a reflejar y demostrar el carácter de Dios. And in the end times, we'll have that opportunity. Y en los tiempos finales tendremos esa oportunidad. Look now to verse 12. Leamos el verso 12. And it says concerning this goat, Sobre esta cabra dice that an army was given to it, que se le dio un ejército and it was against the daily sacrifice. y él estuvo en contra del sacrificio diario. And after mentioning the daily sacrifice, Y luego de mencionar este sacrificio diario, we have a word. tenemos una palabra. A word for transgression. Una palabra para transgresión. He hates the worship of God. Él odia la adoración a Dios. He loves transgression and sin. Y lo que él ama es el pecado y la transgresión. And what will this Antichrist empire do? Así que, ¿qué hará este imperio del anticristo? Well, just look at the end of verse 12. Veamos al final del verso 12. This empire will cast down truth towards the ground, Este imperio echará al piso la verdad. and for a limited amount of Y time, por un tiempo limitado, he will do what he wants, hará lo que quiera. and he will be successful. Y tendrá éxito. This is the future. Este es el futuro. Now, let me give you another verse. Te daré otro verso. You can just make a note of this, Haz una nota de eso. but it has significant implications. Es un verso con implicaciones importantes.
Revelation chapter 13 Apocalipsis capítulo 13, and verse 5. verso 5. What does it say there? ¿Qué dice allí? In speaking about this Antichrist empire, Hablando de este imperio del anticristo, he is going to be allowed to function se le permitirá operar for 42 months. por 42 meses. You know what that tells me? ¿Sabes lo que eso me dice? See, there's a problem that some teachers have. Hay un problema que tienen algunos maestros bíblicos. They say something that they cannot prove biblically. Es que dicen cosas que no pueden comprobar bíblicamente. I hear all the time people say this. Siempre escucho a la gente que dice esto. When we look at the final 7 years, Cuando vemos los últimos 7 años, what many people call the tribulation, que mucha gente llama la tribulación, they teach that all 7 years ellos enseñan que todos esos 7 años is God's wrath. es la ira de Dios. I challenge you. Te reto, I don't mind being wrong. y no estoy preocupado por estar equivocado. I appreciate when people correct me. Me gusta si la gente me llega y me corrige. But let me just share with you. Pero déjame compartirte I don't know of any Bible verse que yo no conozco ningún verso en la Escritura that says all 7 years que me diga que todos esos 7 años is God's wrath. se basan en la ira de Dios. Now, there will be difficult times. Serán tiempos difíciles. And we know why there will be difficult Y times. sabemos por qué serán difíciles. For the first 42 months, Durante los primeros 42 meses, this Antichrist empire este imperio del anticristo is going to be allowed to function. se le permitirá operar libremente. Now, God's allowing it, Dios lo permite, but God's not giving the Antichrist power. pero Dios no le está dando poder al anticristo. Who gives him power? ¿Quién le da poder? Satan. Satanás. The Antichrist empire is related to the power of Satan. El imperio de Satanás está relacionado 100% con el poder satánico. So we're told concerning this goat, Así que se nos dice con respecto a esta cabra it's going to do what it wants que hará lo que quiera and it will succeed. y tendrá éxito. All of this is problematic. Todo esto es problemático. Look at verse 13. Verso 13. Now, Daniel was listening to all of this, Daniel estaba escuchando todo esto and one was speaking to him. y alguien le habló. What does it say? ¿Qué dijo? One of the holy ones. Uno de los santos se dice sobre esta persona. He was speaking, Que le habló. and one of these holy ones said to him, Y uno de los santos le dijo, said, "For how long is this vision?" ¿hasta cuándo durará la visión? Now, not only what's its duration, its time, how long will it last? No solo le preguntó cuál era la duración, cuánto tiempo duraría, But we also want to know when it will begin. sino también quiso saber cuándo comenzará. And notice what it says. Y noten lo que dice. It again emphasizes Y something. luego enfatiza algo. The daily sacrifice. El sacrificio continuo o diario. Now, the daily sacrifice happens in the morning and in the afternoon. El sacrificio diario se da en la mañana y en la tarde. It's related to worship. Y se relaciona con adoración. And we're going to see again that this empire is against worship. Y nuevamente vamos a ver que este imperio está en contra de la adoración. And what's going to cause this daily sacrifice to end? ¿Y qué causará el fin de este sacrificio diario? It says a transgression of desolation. Dice la transgresión de la desolación. It's another term that relates to the abomination of desolation. Es un sinónimo de la abominación desoladora. Now, let me pause. Vamos a hacer una pausa. Biblically, we see that Christ himself Bíblicamente vemos que el propio Cristo put an emphasis on this abomination of desolation. le dio énfasis a este tema de la abominación desoladora. We find that Jesus spoke of it Encontramos a Jesús directamente hablar de esto in Matthew chapter 24 and verse 15. en Mateo 24:15 And it's associated with the end. y se asocia con el final. Some other time we'll talk about what end are we referring En to. otro tiempo hablaremos sobre qué final estamos hablando, But we see something. pero vemos algo. This abomination of desolation, Esta abominación desoladora, do you know what it is? ¿sabes lo que es? The Bible tells us. La Biblia lo dice. It is about a king that does what he wants to do. Se trata de un rey que hace lo que quiere hacer. You can read more about this in Daniel chapter 11 and verse 36. Daniel 11:36 te habla más de esto. Because Paul takes that verse Y Pablo toma ese verso and he writes it y lo escribe in another location in the New Testament. en un lugar del Nuevo Testamento. In 2 Thessalonians chapter 2 Segunda de Tesalonicenses 2, and verses 4 and 5. versos 4 y 5. What does he say? ¿Qué dice? Well, about this abomination of desolation, Sobre esta abominación desoladora,
Paul tells us exactly what it is. Pablo nos dice exactamente lo que es. It is about the Antichrist Se trata del anticristo who is going to oppose all things que se va a oponer a todas las cosas, that are pleasing to God. todas las cosas que le agradan a Dios. He is going to want to exalt himself Se va a exaltar a sí mismo above all that's related to God sobre todo lo que se relacione con Dios or that which is worship. o que sea digno de adoración. And what will he ultimately do? ¿Y qué hará en última instancia? Paul tells us in verse 5. Pablo lo dice en el verso 5. He will take a seat. Se sentará. Now, your Bible does not translate it properly. Posiblemente tu Biblia no lo traduce adecuadamente. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? Well, your Bible will say that the Antichrist will sit in the temple. Tu Biblia dirá que el anticristo se sentará en el templo. That is the Greek word heron. En griego esa palabra es herón. That's what the word for temple is. Eso es templo en griego. But it's not the word for temple. Pero ahí no dice templo. It's more specific. Es más específico. It is the Greek word neos. Es la palabra griega neos, In that form, it's neon. que en esta forma es neón, And it's referring to the sanctuary. que se refiere al santuario. What sanctuary? ¿Cuál santuario? The Holy of Holies. El lugar santísimo. Now, why that place? ¿Por qué en ese lugar? Well, let me give you another verse. Te daré otro versículo. Numbers chapter 7 Números capítulo 7, and verse 89. verso 89. What does it say there? ¿Qué dice allí? Well, we see a change is about to happen. Vemos que un cambio está por suceder. Moses is setting up the tabernacle. Moisés está estableciendo el tabernáculo And in order to dedicate the temple for, or the tabernacle for worship, y con el objetivo de dedicar el tabernáculo para la adoración, he goes into the Holy of Holies. él va al lugar santísimo. And while he's there, Y mientras está allí, he hears the voice of God escucha la voz de Dios, speaking to him. hablándole a él. Where? ¿Dónde? From above the mercy seat, Desde encima del propiciatorio, between the two cherubim. entre los dos querubines. That's how we know that this word for sanctuary does in fact relate to the Holy of Por Holies. esto sabemos que esta palabra para santuario se refiere específicamente al lugar santísimo. So there's going to be that abomination of desolation, Así que vendrá esta abominación desoladora and it is going to bring about an end of worship in the temple. que traerá el fin de la adoración en el templo. And what's going to happen? ¿Qué ocurrirá? That army, that evil army, Ese ejército malvado is again going to trample upon people. pisoteará también al pueblo. Now let's go to verse 17. Vamos al versículo 17. Now we're getting to some significant verses. Aquí se nos dan unos versículos muy importantes. Let's just read it together. Leámoslo juntos. It speaks about one that came near to Daniel. Habla de alguien que vino cerca de Daniel. Daniel was standing, Daniel estaba en pie and when this one came to y him, cuando éste se le acercó, he was fearful, él tuvo temor, and he fell upon his face. cayó sobre su rostro, But this one said unto Daniel, pero éste le dijo a Daniel: Understand, O son of man, entiende, hijo de hombre, that the time is at the end of this vision. porque la visión es para el tiempo del fin. Is that what your Bible says? ¿Esto es lo que dice tu Biblia? This vision is not for the time of David or Esta Daniel. visión no era para el tiempo de Daniel, It's for the time of the es end. para el tiempo del fin. Now, it's interesting here because we have a word. Es interesante porque tenemos una palabra. The Hebrew word for end is ketz. La palabra hebrea es para fin es ketz en hebreo. Now, remember that Messiah taught about the last days? ¿Recuerdan lo que el Mesías enseñó sobre los últimos días? And he says, when you see this, you know that summer is near. Él dijo: cuando vean esto sabrán que el verano está cerca. Now, why does he speak about summer? ¿Por qué habla de verano? It's a play on words. Es un juego de palabras. The word for summer is kayetz. La palabra para verano es kayetz. If you just take out one little letter, Y si simplemente le sacas una letra, it's the word ketz. queda la palabra ketz. So biblically, there's a connection between the summer and the end. Así que bíblicamente existe esa conexión entre el verano y el fin. So this prophecy is for the end. Esta profecía es para el fin. Look, if you would, to verse 19. Ahora pasemos al verso 19. This one is speaking to Daniel. Este que le habla a Daniel, What does he say? ¿qué le dice? He says, Behold, I will inform you Dice: he aquí yo te enseñaré
of what will be the end of God's wrath. lo que vendrá al final de la ira de Dios. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? Well, what happens as a result of the wrath of God ending? ¿Qué sucede como resultado del fin de la ira de Dios? ¿Qué sucederá? You know what the answer is? ¿Sabes cuál es la respuesta? The establishment of the kingdom. El establecimiento del reino. See, we need to be biblically minded. Debemos tener esta mentalidad bíblica. Let me share with you something. Te compartiré algo. Many times I will be invited to speak at a conference. Muchas veces he sido invitado a hablar en conferencias. You know what they'll say to me? ¿Y saben qué me dicen? Don't talk about judgment. No hables de juicio. Our people don't want to hear about judgment. Nuestra gente no quiere escuchar nada de juicio. That's so unbiblical. Eso es antibíblico. Judgment is good. El juicio es bueno. If you look at Revelation 19, Si te fijas en Apocalipsis 19, what happens in Revelation 19? ¿qué ocurre allí? The second coming. La segunda venida. And what is the Lamb going to bring? ¿Y qué va a traer el Cordero? The end of the wrath of God. El fin de la ira de Dios. That's why he's coming the second time. Para eso viene en su segunda venida. Not speaking of the rapture, No estoy hablando del rapto, but the second coming. sino de la segunda venida. When Messiah comes at the end of Daniel's 70th week, Cuando el Mesías venga al final de la semana 70 de Daniel. in his coming, the wrath of God is complete. En esa venida la ira de Dios será completada. That's what we're talking about. De eso estamos hablando. If you look at Revelation chapter 19, Si ves Apocalipsis 19, we find that heaven, verás que el cielo, that's who you need to agree with. y con esto debes estar de acuerdo, We need to have a heavenly perspective. tenemos que tener una perspectiva celestial. And because of this judgment or wrath from Messiah, Debido a esta ira y este juicio del Mesías, heaven is worshiping God. el cielo estará adorando a Dios. Heaven is praising God. El cielo estará alabando a Dios. Why? ¿Por qué? Because the end of the wrath of God Porque el fin de la ira de Dios will bring about the establishment of the kingdom. producirá of el God. establecimiento del reino de Dios. So this one who is speaking to Daniel, Así que este que hablaba con Daniel, this holy one, este santo, he speaks and makes Daniel aware of the end of God's wrath. habla y hace a Daniel estar en conciencia del fin de la ira de Dios. And then look at the end of verse 19. Veamos el final del verso 19. For the time, and it's speaking about the time of this vision, Porque el tiempo, y está hablando del tiempo del tiempo de esta visión, is for the end. es para el fin. 3 times we're told 3 veces se nos dice that this vision que esta visión is not for Daniel's days, no es para los días de Daniel, but for the end times. sino para los tiempos del fin. Now let's go to chapter 8 and verse 20. Ahora pasemos al verso 20. And the ram which you saw, Y el carnero que viste, who had these horns, que tenía estos cuernos, we're told who they are. se nos dice quiénes son, quién era. They are the kings of Medes and the Persians. Son los reyes de los medos y los persas. Now, this represented an empire that ruled for a period of time. Esto representa un imperio que gobierna por un periodo de tiempo. If we were talking about that area of land today, Si se nos refiere a ese espacio de tierra hoy en día, what would we call it? ¿cómo lo llamamos? We would call it Lo Iran. llamamos Irán. The Medes and the Persian Empire El imperio medo-persa represents modern day Iran. representa lo que hoy en día es Irán. But not just Iran. Pero no solamente Irán, There will be other nations that join in with this coalition sino que será una coalición de naciones to bring about a worldwide instability. y que generarán una inestabilidad mundial. And that's what Iran has been doing for decades. Y es lo que venimos viendo hacer Irán por décadas. Iran is a catalyst for instability in the world. Irán es un catalizador de la inestabilidad mundial. Now let's look at verse 21. Pasemos al verso 21. We're speaking about the goat. Hablamos aquí del macho cabrío. Now we're going to be taught something very important. Se nos va a decir algo muy importante. Look at verse 21. Verso 21. And this goat, Y este macho cabrío, who's the goat? ¿quién es el macho cabrío? Well, your Bible may say the king of Greece, Tu Biblia quizás diga el rey de Grecia, but the word is in the Hebrew language Yavan. pero la palabra en hebreo es Yaván. Now, why is there a connection between Greece? ¿Por qué existe esta conexión entre Grecia? Well, Greece ruled over much of Europe. Es porque Grecia gobernó gran parte de Europa. Under Alexander the Great, Bajo Alejandro Magno, we find that Greece conquered Europe for the most part. descubrimos que Grecia conquistó la mayor parte de Europa. And the term Y Yavan este término Yaván
In modern Hebrew, it means Greece. En hebreo moderno significa Grecia, But in biblical Hebrew, pero en el hebreo bíblico it refers to Europe. se refería a Europa. We're being told that this Antichrist empire Se nos está diciendo que este imperio del anticristo is going to come out of Europe. procederá de Europa. Now let's look at the end of verse 21. Veamos al final del verso 21. And this large horn which was between its eyes, Y el cuerno grande que estaba entre sus ojos it is the first king. es el primer rey. But do you remember something? ¿Pero recuerdas algo? The one that's emphasized El que es enfatizado, earlier on in this vision lo vimos antes en esta visión, was the second one. fue el segundo. It was small, Era pequeño maybe beginning with insignificance, y quizá empezó insignificantemente, but it became very significant. pero se convirtió en algo muy significativo. Look at verse 2. Veamos el verso 2. And when it was broken off, Cuando fue quebrado, another four stood up in its place. otro cuerno se paró en su lugar, And these are four kingdoms, y estos son 4 reinos, but it's going to relate to one empire pero se refiere a un imperio that will stand up, que se levantará, but not through its own power. pero no por su propio poder. What is that telling us? ¿Qué nos dice eso? This empire that is going to rule the Que world este imperio que gobernará el mundo doesn't rule because of its own power. no gobernará porque tenga por su propio poder, It's getting power from another source. sino que obtiene su poder de otra fuente. Look now to verse 23. Verso 23. There's good news. Buenas noticias aquí. Beginning in verse 23, Comenzando el verso 23, we can anticipate podemos anticipar algo. that this empire of the goat, Que este imperio del macho cabrío it is going to be defeated. será derrotado. But it's interesting how it's defeated. Pero es interesante cómo será derrotado. Look at verse 23. Verso 23. And the end of their kingdom Y al final del reinado is an ending based upon transgressions. será un reinado basado en las transgresiones. But what's going to happen? ¿Pero qué pasará? There's going to be a strong-faced king that stands up. Se levantará un fuerte rey que se levantará. Now, what's a strong-faced king? Y aquí lo dice como un rey de duro rostro. This is an idiom in Hebrew which refers to someone who is full of pride. Y es un modismo hebreo que implica a alguien que es arrogante, altivo. And this one is going to not only be prideful, Y no solamente será orgulloso, but he's going to have great intelligence. sino que también será muy inteligente. What does it say at the end of verse 23? ¿Qué dice al final del verso 23? And he will understand difficult things. Que será entendido en cosas difíciles. Is that what your Bible says? Es similar. What does it say? En enigmas. Okay. Okay. He will understand difficult things. Dice que él será entendido en cosas difíciles. And what's going to happen? ¿Y qué ocurrirá? Look at verse 24. Verso 24. And when his power is exceedingly strong, Y cuando su poder se fortalezca excesivamente, and not in his power, y no en su poder, and not through his wonders, y no por sus maravillas, but he is going to destroy. pero él destruirá He is going to be successful. y tendrá éxito. He is going to make things to be corrupt or destroyed. Destruirá y corromperá las cosas, And when he is powerful, y cuando sea poderoso, he is going to be against the people of holiness. se levantará contra el pueblo santo. What is being told there? ¿Qué se nos dice aquí? He is going to be against the nation of Israel. Que él estará en contra de la nación de Israel. One more verse and Un, we'll conclude. un verso más para terminar. Look at verse 25. Verso 25. Now, I want to set up this verse so we have a proper understanding. Quiero preparar este verso para que tengamos el entendimiento correcto al respecto. See, I strongly believe that Jesus Christ Creo firmemente que Jesucristo is the Son of God. es el Hijo de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? That he is divine. Que Él es divino. I believe in this doctrine of the Trinity. Creo en la doctrina de la Trinidad. One God Un Dios who has revealed himself in three distinct persons. que se ha revelado a sí mismo en 3 personas distintas. God the Father, Dios Padre, God the Son, Dios Hijo and God the Holy y Spirit. Dios Espíritu Santo. 3 equals 1, 3 iguales and 1 equals 3. y 1 igual a 3 y 3 igual a 1. That may not be good math, Eso no es matemática correcta, but it's excellent theology. pero es excelente teología. And what are we seeing here in verse 25? ¿Y qué vemos aquí en el verso 25? It says,
and concerning his intelligence. Dice, y con respecto a su inteligencia. Now, when we talked about this last night, Cuando hablábamos de esto anoche, perhaps your Bible has something more sinister about this wisdom. quizá esta inteligencia que describe la Biblia en hebreo en tu Biblia parezca de una palabra más siniestra, But it's just describing this leader. pero simplemente describe a este líder. And concerning his intelligence Dice, con respecto a su inteligencia and his success, y su éxito, he's going to be successful, él será exitoso, but he's not going to triumph. pero no va a triunfar. It says here that he will be exceedingly deceitful, Dice aquí que será extremadamente engañoso and in his authority y en su autoridad and based upon his heart, y basado en su corazón, he is going to exalt himself, se exaltará a sí mismo and he's going to produce a false tranquility. y producirá una falsa tranquilidad. For a while, everything's going to be stable. Por un tiempo todo estará estable. It's going to seem so good. Se lucirá tan bueno, But remember what we read in the scripture. pero recuerden lo que dice la Escritura. When they say peace and safety, Cuando digan paz y tranquilidad, then certain destruction comes. la destrucción segura vendrá. And he will destroy many. Dice que destruirá a muchos. And what is his objective? ¿Y cuál es su objetivo? Unto the prince of princes he will stand. Él se opondrá ante el príncipe de príncipes. But then we have something wonderful. Pero tenemos luego algo maravilloso. I don't know how it's translated in your Bible, No sé cómo lo traduce tu Biblia, but we have a very important Hebrew word. pero es una palabra hebrea muy importante. The word is ephus. La palabra es ephes. Means zero or nothing. Significa cero o nada. And what does the scripture say? ¿Qué dice la Escritura? That he is going to be destroyed Que él será destruido without power, sin ningún poder, sin intervención de poder. with what we could call an empty hand. Por una mano que pudiésemos llamar una mano vacía. What are we being taught? ¿Qué se nos está enseñando con esto? Well, again, in 2 Thessalonians chapter 2, De nuevo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, we see that man of lawlessness. vemos que el hombre de iniquidad, Now that's the Antichrist. y ese es el anticristo, Why is he called a man of lawlessness? ¿por qué se llama hombre de iniquidad o un hombre sin ley? Well, when we study the law, Cuando estudiamos la ley, we learn about righteousness. aprendemos sobre la justicia y la rectitud. There are commandments that we are called to do. Hay mandamientos que nos mandan a hacer algo When we do them, y cuando los hacemos, we are demonstrating righteousness. demostramos esa justicia. There are also other commandments Hay también otros mandamientos that God says, do not do these en los things. cuales Dios nos dice no hagas tales cosas. And if we should do them, Y si las hacemos, we are going to be behaving unrighteously. estaremos conduciéndonos impíamente. And what does the scripture say? ¿Qué dice la Escritura? Well, the Antichrist will be defeated. El anticristo será derrotado. This man of lawlessness, Este hombre de iniquidad he's against the righteousness of God. que está en contra de la justicia de That's what Dios. the law teaches us. Y eso es lo que la ley nos enseña. We're not saved by the law. No somos salvos por la ley, We're saved by grace somos salvos por la gracia, through the blood of Christ. por la sangre de Cristo. But when we are truly saved, Pero cuando realmente somos salvos, we will desire to live righteously. nuestro deseo será vivir rectamente. Why? ¿Por qué? Well, again, if you're a good student of the Bible, De nuevo, si eres un buen estudiante de la Biblia, if we look at prophecy, al ver la profecía, prophecy is usually Hebrew poetry. la profecía usualmente es poesía hebrea. And when you study Hebrew Y poetry, cuando estudias profecía hebrea, the number one characteristic la característica número uno is parallelism. es el paralelismo. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? Well, one thing is likened to another. Bueno, una cosa es comparada con otra. And when we look at the word righteous Y cuando vemos la palabra justo in Hebrew poetry, en poesía hebrea, in the Psalms, en los Salmos, in the book of Proverbs, en el libro de Proverbios and in much y prophecy, en mucha profecía, what is parallel to righteousness? el paralelo a la justicia The glory of God. es la gloria de Dios. So we see that the law Así que vemos que la ley doesn't save us. no nos salva, But if we want to behave righteously, pero si queremos comportarnos rectamente, we are going to apply the law to our life. aplicaremos la ley a nuestra vida. And you know who would agree with that? ¿Sabes quién no estaría de acuerdo con eso? The Apostle Paul. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? El apóstol Let me Pablo. just give you a verse. Le daré solamente un verso. Make a note of this. Write this down. ¿Puedes anotarlo?
Romans 8, verse 4. Romanos 8:4 It describes Christians. describe a los cristianos, Those who have accepted Yeshua, Jesus, into their life. a quienes han aceptado a Yeshua, Jesús, en sus It vidas. says, those who walk not in the flesh. Dice, aquellos que caminan no en la carne, We don't walk in the flesh. no caminamos en la carne, But those who walk in the Spirit, sino que caminan en el Espíritu, we fulfill the righteousness of the law. cumplimos la justicia de la ley. Why? ¿Por qué? Because we want to glorify God. Porque queremos glorificar a Dios. We want people to look at us Queremos que la gente nos mire and see our faith in Christ. y vea nuestra fe en Cristo, That we believe in the God of que Israel. creemos en el Dios de Israel. So we see here that this evil one, Así que vemos aquí que este sujeto maligno, this leader of this final empire, este líder del imperio final, he is going to be broken. será quebrado. That's what it says at the end of verse Es lo que 25. dice al final del verso 25. How is he going to be broken? ¿Cómo será quebrantado? Not with the power of the hand. No por el poder de la mano, Meaning not with human power. es decir, no es por ninguna fuerza humana. How does Paul say that the Antichrist is defeated? ¿Cómo dice Pablo que el anticristo será derrotado? It has such important implications. Esto tiene implicaciones muy importantes. It says Messiah is going to defeat the Antichrist Dice, el Mesías derrotará al anticristo with the sword of his mouth. con la espada de su boca. What does that mean? ¿Qué significa eso? He's just going to speak. Simplemente hablará. What does this show us? ¿Qué nos demuestra esto? It teaches us the divinity of Christ. Nos enseña la divinidad de Cristo. He's just not man. Él no es solo un hombre, He's fully man, but he's also fully God. aunque es totalmente hombre, también es totalmente Dios. When God wanted to bring a change into this world, Cuando Dios quiere traer un cambio a este mundo, there's a very important verse. hay un verso muy importante. It says the Spirit of God was hovering over the water. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. And what did God do? ¿Y qué hizo Dios? He spoke. Habló. If we want a godly change in our lives, Si queremos un cambio de Dios en nuestra vida, if we want victory, si queremos la victoria, we need the Spirit of God ruling our life, necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida and we must be submissive to the Word of y God. debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Through the Spirit and the Word, A través del Espíritu y la palabra we will experience victory. experimentaremos la victoria. We will find ourselves being brought into the will of God. Nos veremos a nosotros mismos siendo traídos a la voluntad de Dios. So Messiah is going to defeat this evil one, Así que el Mesías derrotará a este maligno, not with a human power, no con poder humano, because he's the Son of God. porque Él es el Hijo de Dios. He's just like his Father. Es tal como su Padre. He is going to speak, Él hablará and through the power of his y word, por el poder de su palabra, that enemy will be destroyed. el enemigo será destruido. Not by human power, No por poder humano, but by the power of God. sino por el poder de Dios. What does this chapter teach us? ¿Qué nos enseña este capítulo? We are going to have victory. Vamos a tener la victoria. I'll close with this. Cerraré con esto. In Matthew chapter 24 and verse 13, Mateo 24:13 it says, those who endure to the end dice que aquel que persevera hasta el fin will be saved. será salvo. Now, don't understand this in an incorrect way. Ahora, no entiendas esto de una manera incorrecta. It is not teaching us that our endurance saves us. No nos está diciendo que nuestra perseverancia nos salva. What saves us? ¿Qué nos salva? The blood of La Christ. sangre de Cristo. This one who laid down his life on the cross. Aquel que entregó su vida en la cruz. That is what saves humanity. Eso es lo que salva a la humanidad. Doesn't matter who you are, No importa quién tú seas, what's your background, cuál es tu trasfondo, what color skin you de qué have, color tengas la piel, what language you speak. qué idioma hables. If you accept that gospel, Si aceptaste ese evangelio, that gospel is for humanity. ese evangelio es para la humanidad. Not just a Jewish gospel, No solo es un evangelio judío, not just a Gentile ni gospel. es un evangelio gentil. This past Sunday, Este pasado domingo I was teaching in Minneapolis, estaba enseñando en Minneapolis and we looked at Ephesians 2. y estudiábamos Efesios 2. I would suggest to you that Ephesians 2 has a problem. Yo te sugeriría que Efesios 2 tiene un problema. It says in verse 14 about this middle wall of separation. Dice en el versículo 14 de este muro de separación. And most scholars understand that this wall Y muchos eruditos entienden este muro is between Jew and Gentile. como una separación entre judíos y gentiles. It is not. Pero no es así. That is false. Eso es falso. It is between God and humanity. Es entre Dios y la humanidad.
See, Jesus did not come into this world Jesús no vino a este mundo to unite Jew and Gentile. para unir a judíos y a gentiles. We were already united. Ya estábamos unidos. How? ¿Cómo? Well, we were united in our lostness. Bueno, estamos unidos en el pecado. When a Jewish person says no to the gospel, Si una persona judía le dice no al evangelio, he is just like a Gentile who says no to the es gospel. igual que un gentil que le diga no al evangelio. He is lost. Está perdido. The work of Christ La obra de Cristo did not come to bring unity between Jew and Gentile, no vino a traer unidad entre judíos y gentiles, but between a holy God sino entre un Dios santo and a sinful y humanity. una humanidad pecadora. That's what the blood of Christ achieved. Eso es lo que logra la sangre de Cristo. So when it says those who endure to the end Así que cuando dice aquellos que perseveren hasta el fin will be saved, serán salvos, we have to understand this word salvation. debemos entender a qué se refiere esta palabra salvación. If you go to a Hebrew dictionary Si vas a un diccionario hebreo and you look up the word Yeshua or y salvation, buscas la palabra Yeshua o salvación, there's a word that helps us understand it. hay una palabra que nos ayuda a entenderla. It's the Hebrew word nitzachon, which is victory. Nitzajón en hebreo, que significa victoria. What was Messiah doing? ¿Qué estaba haciendo el Mesías? He was encouraging us. Estaba animándonos. Yes, there will be some difficult times for the church, Sí, vienen tiempos difíciles para la iglesia, but in the end, there is victory. pero al final hay victoria. This is what we have to remember. Esto es lo que debemos recordar. Yes, we may suffer. Sí, podemos sufrir. The church has always been persecuted, La iglesia siempre ha sido perseguida, but this church who is persecuted, pero esta iglesia perseguida we will know victory. conocerá la victoria. And how long will we know victory? ¿Y por cuánto tiempo conoceremos la victoria? Forever and ever and ever. Para siempre y siempre. That victory is not in this world. Esa victoria no está en este mundo. We receive that victory Recibimos esa victoria in the kingdom of en God. el reino de Dios. And I hope that you are like me, Y espero que ustedes, al igual que yo, that you're ready to leave this place estén listos para dejar este mundo and you're desiring the kingdom of y God. deseemos el reino de Dios. Father God, we praise you. Dios, te alabamos. We thank you for your faithfulness. Te damos gracias por tu fidelidad. We thank you for your blood. Gracias por tu sangre. And we thank you for our eternal victory. Y gracias por tu victoria eterna. Nuestra We- victoria eterna. We praise you. Te alabamos. We glorify your Te name. glorificamos tu nombre. We love you. Te amamos. And it is a privilege to be known as your servant. Y es un privilegio ser conocidos como tus siervos. To you be the glory now and A forever. ti sea la gloria hoy y siempre. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.